Mis hermanos, muy buenos días. Qué bueno poder compartir este ratito con cada uno de ustedes. Y mis hermanos, quisiera que hoy habláramos de un tema que creo que a cada uno de nosotros nos incumbe y con el cual luchamos bastante. Y es el tema de la oración. Creo que como varones nos cuesta orar. Y a veces nuestras oraciones son como pequeños telegramas cada día. ¿Se acuerda de los telegramas? Donde se usaban poquitas palabras para pedir algo, porque el telegrama era cobrado por palabra y entre menos palabras tuviera la idea, era más barato. Creo que a veces nuestra oración es de esa manera. Y el reto que les quiero poner hoy, hermanos, es que seamos hombres intercesores, lo cual nos cuesta bastante ser hombres intercesores en oración. Y quiero que veamos el ejemplo pues, de un hombre en una situación bien particular y fue el rey Ezequías en el Antiguo Testamento. Quiero que pudiéramos buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, y antes de leer un par de versículos de allí, pues les cuento un poquito de Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Judá. Ya en ese tiempo el reino estaba dividido y lo característico es que Ezequías fue uno de los mejores reyes después de tal vez el peor reinado que fue el de su padre Acaz. Fue el peor rey. Ezequías sube al trono más o menos a los 25 años de edad, muy joven. Y lo que nos cuenta la palabra de Dios es que fue un reformador, no solamente político, sino también en el área de adoración al Señor. El rey Acaz, su padre, había no solamente promovido el paganismo, la oscuridad, sino había cerrado el templo mismo, acabado con las fiestas solemnes. Y su hijo Ezequías decidió tomar decisiones, pedir perdón, pidió perdón a Dios por el pueblo y se convirtió en un sentido en un pastor, en un influenciador que se vio reflejado en que él mismo organizó la Pascua y el templo, que fuera reabierto el templo. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Y el contexto es muy particular porque nos muestra esa primera celebración de la Pascua después de años y después de abierto el templo, de haber hecho un proceso de purificación de los sacerdotes. El rey Ezequías hizo algo muy particular y fue invitar a las tribus del norte. Ellos ya habían sido invadidos por Sennacherib, ya habían muchos de ellos habían sido desterrados. El reino de Israel ya estaba muy débil. La creencia en el Señor, la fe en el Señor estaba muy debilitada y muchos rechazaron burlándose la invitación de Ezequías. Pero un grupo pequeño de 3 tribus de Israel acudieron al llamado de Ezequías y, y la realidad es que Ezequías se encontró con gente que ya no conocía al Señor, con gente que estaba lejos de Dios y necesitaba purificarse. Y ahí es donde Ezequías entra en una acción bien bonita. Dice en el segundo libro de Crónicas 30:18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón, las 4 tribus, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Recordemos que había un mandato en Levítico
que las personas deberían estar en un estado de purificación ritual muy estricto, y estas personas no lo estaban así. Continúa el versículo 18. Más Ezequías, fíjate lo que hizo, oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Versículo 19. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y la respuesta del Señor vino en el versículo 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y mis hermanos, vemos aquí un hombre intercesor. Así como Abraham fue intercesor por Lot, allá en el libro de Génesis, así como la iglesia intercedió en oración por Pedro, que estaba encarcelado. Ezequías nos muestra aquí y en otros lugares que era un intercesor sumamente poderoso. ¿Qué es interceder en oración? Pues hermanos, interceder es rogar o mediar por otro, no por nosotros mismos, sino por otro. Es el tomar el lugar de otra persona y rogar por su necesidad. Y hay un ejemplo que es por excelencia el ejemplo de intercesión, y es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25 nos dice el autor de Hebreos del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esa es una realidad de que el Señor está intercediendo constantemente por nosotros. En el libro de Romanos, Pablo nos cuenta en el versículo 34 acerca también del Señor Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Mis hermanos, para mí personalmente este último tiempo ha sido un tiempo donde el Señor me ha retado a tal vez dejar de hacer un poco, sobre todo en la vida espiritual de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, e dedicarme un poquito más a la intercesión por ellos, porque en el caso de mis hijos a veces pensamos que solo el trabajo, tal vez bien hecho, va a ser suficiente. Yo he encontrado que no es así. Hudson Taylor decía que cuando trabajamos, nosotros somos los que trabajamos, pero cuando intercedemos, Dios trabaja. Y el predicador Spurgeon también decía que siempre que Dios va a hacer algo importante, muy importante, convoca a su pueblo para interceder. Entonces yo quiero, mis hermanos, retarlos a que pasemos esa línea de oración telegráfica, por una oración donde dejemos, tal vez, si usted lo está haciendo, lo felicito, de pedir no solamente por nosotros mismos, sino interceder también por otros, claro, primeramente por los de nuestra familia, primeramente por los de nuestra iglesia, pero también ampliar el espectro a más temas. Hay temas de la misión, hay temas del ministerio, hay temas de los no alcanzados, y hay temas, claro, que nos atañen a cada uno de nosotros, como la vida espiritual de nuestros hijos, en que el Señor nos llama en esta mañana a interceder, a dedicarnos a la intercesión. Yo le quiero compartir 4 secretos que yo veo en Ezequías de un hombre intercesor, de un varón intercesor. Los 4 secretos empiezan por P, para que los recordemos. El primero es la posición, el segundo es la percepción, el tercero es la perseverancia, y el cuarto y último, el perdón. Quiero hablarle de la posición. Mire lo que dice el versículo 18 en la parte de Jehová, que es bueno,
sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Jehová que es bueno, sea propicio. En otra versión dice que Jehová que es bueno, perdona. Y quiero que mire a Ezequías y vea su posición de humildad, el rey de Judá en ese momento. Un hombre poderoso, pero que delante del Señor se inclina y no reclama, no exige, no decreta. Él, sin lugar a dudas, mis hermanos, intercede desde una posición correcta delante de Dios. Él sabe a quién se está dirigiendo y él sabe sobre sí mismo quién es él, lo que ha hecho el Señor por él. Hay un versículo de Romanos bien interesante y es el 9:20 que nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Mis hermanos, la posición del intercesor es una posición de un siervo, de un esclavo que clama a su Señor, de un barro que se somete al alfarero, del creado que ora a su creador, del hijo que intercede delante de su Padre Celestial y sabe su posición ante su Padre Celestial. Mis hermanos, creo que cuando vamos delante del Señor a interceder por otros, cuando hay retos en nuestra propia familia, debemos ir con un corazón bien humilde que es acepto delante del Señor. Con un corazón que puede decirle a Dios que sus fuerzas están acabadas, que ahí puede estar hasta desanimado. El Señor conoce perfectamente el corazón, pero también creo que podemos manifestar nuestra debilidad delante del Señor. Cuando tenemos luchas con nuestro propio carácter, luchas con el carácter de nuestra esposa, luchas con el carácter de nuestros hijos, cuando tenemos cosas que se salen de nuestras manos, cuando hay luchas también en el ministerio, creo que el primer paso es ponernos delante del Dios Todopoderoso con una actitud de ruego de la misericordia del Señor en el área en que estamos intercediendo, pidiendo por otros. Y esto conecta muy bien con el segundo punto. El primero nos habla de la posición y la palabra clave ahí es humildad. Y el segundo nos habla de la percepción. La percepción. Ezequías nos dice: sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Sea perdonado todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y este punto es bien importante porque es un punto de sensibilidad espiritual, mis hermanos. Un hombre muy sabio, que fue Martín Lutero, decía que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en la voluntad soberana de Dios. El Señor tiene un plan magnífico y no podemos ni pensarlo en doblar su mano para que haga lo que nosotros queremos. Pero creo que nuestro corazón está siendo formado a través de poder confiar nuestra oración y descansar nuestra oración en la voluntad de Dios. Ezequías fue sensible a algo, y era a la real necesidad de la gente por la cual estaba intercediendo. Y la realidad esencial de esas personas tenía que ver con la voluntad de Dios para ellos. Fíjate que Él no les pide por la necesidad de que se arreglara el problema político que ellos tenían, el yugo del imperio asirio sobre ellos, y porque estas personas y sus comunidades fueran prosperadas tal vez económicamente.
La necesidad más grande de ellos, mis hermanos, era ser perdonados, era ser purificados. Y ahí es donde se enfoca la oración de Ezequías, en lo que ellos realmente necesitaban. Es una oración, mis hermanos, enfocada y orientada, o más bien reenfocada y reorientada a la voluntad de Dios. Y eso trata de sensibilidad espiritual. A veces pensamos que las necesidades de por los que estamos intercediendo son unas, cuando realmente son otras, ¿no? Pensamos que la necesidad de nuestra esposa es una, cuando realmente la necesidad de ella va mucho más profundo y de acuerdo a la voluntad de Dios es diferente. En la Biblia del lenguaje sencillo, el versículo 26 de Romanos 8 dice que del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque sabemos cómo debemos orar a Dios, pero porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es de una lucha espiritual, donde Él nos da la garantía de que el Espíritu nos controla. A los que somos de Cristo, el Espíritu tiene la capacidad de controlarlos y de poder usar nuestras oraciones en consonancia con los propósitos eternos de Dios. Porque nuestra confianza en Dios muchas veces es débil. Y como les decía, poder ser sensible a la real necesidad de las personas o de las circunstancias por las que estamos intercediendo es muy importante. El Espíritu nos ayuda y el Espíritu actúa sin lugar a dudas a través de la palabra de Dios. Entonces aquí hay un punto clave, y es que usted y yo podamos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y podamos orar la palabra de Dios. Por eso es importante revisar nuestras oraciones. Por eso es importante revisar el tiempo dedicado a la oración. Por eso también es importante revisar el orden en que oramos, nuestra lista de oración. Porque fíjese, el apóstol Pablo ora desde la cárcel, no porque él sea liberado de un encarcelamiento injusto como el que él tenía tal vez en Éfeso, tal vez en Roma, y ora porque la palabra de Dios corra, más bien, antes de que él sea liberado. Él ora por valor para los creyentes antes de que él pueda estar cómodo fuera de la cárcel. Él ora para que los santos crezcan y sean transformados en el hombre interior, antes que para que sus necesidades sean satisfechas. Entonces, aquí hay una necesidad, mis hermanos, de que clamemos dentro de la voluntad de Dios. Tal vez la necesidad de nuestros hijos no es que terminen satisfactoriamente un proyecto o una carrera y no que no podamos orar por eso. Tal vez la necesidad no es que cierta persona o cierto hermano consiga un trabajo, sino tal vez la necesidad puntual es que nuestros hijos puedan ver y reconocer la voluntad de Dios para sus vidas. Ante todo, que sean salvos y que puedan reconocer en su juventud cuál es la voluntad específica de Dios para sus vidas. ¿Qué es lo que van a hacer ellos que más le dé la gloria al Señor? ¿Cuál va a ser su desempeño? Si van a ganar mucho o poco dinero, pues Dios tendrá eso en su mano, pero más bien nuestra oración debería ser por su corazón y por su alma, que está delante del Señor.
para que esa alma y ese corazón descansen en la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, porque sabemos que es una tontería ganar a este mundo y perder el alma eternamente, que es una tontería ser exitoso para este mundo y para los ojos de este mundo y perder el alma. Y creo que muchas veces nosotros como creyentes estamos enfocados en el éxito material, en el éxito intelectual, en el éxito económico, en el éxito físico de una buena salud en nuestros hijos. Y pensamos que esa es la bendición del Señor, cuando muchos de ellos han alcanzado ese éxito, digámoslo, a los ojos del mundo, pero su corazón y su alma están lejos de Él, que han ganado absolutamente nada. Entonces, una oración, mis hermanos, exitosa, digámoslo así, del hombre intercesor, es una oración con percepción y sensibilidad espiritual a la voluntad de Dios por las personas que estamos intercediendo. El tercer secreto de un hombre intercesor es la perseverancia. La perseverancia. Fíjense en la respuesta del Señor en el versículo 20 de 2 Crónicas 30. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó el pueblo. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Hermanos, no es la primera oración de Ezequías. Empezamos aquí, donde el Señor responde y sana al pueblo. Pero más adelante en el versículo 20 del capítulo 32, aquí mismo en 2 Crónicas, nos dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron por esto y clamaron al cielo. Y ellos estaban orando por una situación de guerra en Judá, porque estaban siendo invadidos por el ejército asirio. Y dice el 21 que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Aquí estaba intercediendo Ezequías junto al profeta Isaías por la nación de Judá y el Señor respondió. Y esto tal vez no fue de un día o dos, esta tal vez fue una oración de meses, mientras reconocían el sitio que estaba haciendo Asiria a Jerusalén. Ellos perseveraron en la oración. Unos años después nos cuenta en el segundo libro de Reyes 23 que el mismo rey Ezequías oró por su propia salud física, porque delante del Señor ya estaban contados sus días y pronto moriría. Y Ezequías, muy afligido, oró por su salud física y el Señor le agregó 15 años más a su vida, le da 15 años más. Entonces, fijémonos que en tres entornos diferentes hay un hombre intercesor que persevera. Perseverancia. Efesios 6:18, lo leo en la Biblia de lenguaje sencillo, dice que no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y me llama la atención, la Reina Valera dice que perseveremos, o sea, la oración perseverante, y la lenguaje sencillo dice que esa perseverancia es no darse por vencidos en la oración, mis hermanos. Porque es una actitud natural de nosotros los creyentes el darnos por vencidos cuando no vemos la respuesta que queremos a veces casi inmediata. Si Dios pone, mi hermano, una carga en su corazón de orar por un día, por 2 días, por una situación, o por una semana, o por tal vez por un mes, por un año, por una situación, por 50 años, como le pasó a Jorge Müller, un hombre que se dedicó a
a llevar la palabra a través de los huérfanos, a llevar la palabra a los huérfanos de su nación. Y él cuenta en su biografía que oró por 50 años por la salvación de dos amigos suyos. Y le preguntaban, pero hermano Müller, estos hombres son necios, son duros de corazón, ¿y usted por qué sigue orando por ellos? Él contestaba, si Dios mantiene esos nombres en mi lista de oración, yo estoy seguro que Él la contestará en algún momento. Y fíjense que uno de esos hombres, después de 50 años, recibió al Señor cuando Jorge Müller estaba aún con vida, y otro después de la muerte de Jorge Müller. Porque, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de milagros. Y yo veo que podemos seguir orando, y cada oración que hacemos por cierta realidad espiritual de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, es una oración menos ante la respuesta del Señor. O sea, estamos más cerca de la respuesta del Señor. Por eso podemos tener una lista de oración donde podamos estar atentos a lo que está haciendo el Señor en ciertas situaciones y nos esté dando las respuestas. Entonces, esta perseverancia, mis hermanos, va de la mano de la fe. Así como la posición iba de la mano de la humildad, la percepción iba de la mano de la sensibilidad espiritual, la perseverancia va de la mano de la fe. Y la cuarta y última que quiero compartirles en esta mañana es la del perdón. El versículo no nos lo dice explícitamente, pero el contexto histórico es diciente, porque a las personas que invitó el rey de Judá, muchos de ellos se podían decir que eran sus propios enemigos. Acuérdese que la división de los reinos había hecho del reino de Israel y del reino de Judá dos reinos rivales en ciertas medidas, y a lo largo de la historia estos dos reinos, y más cuando llegaron los asirios a deportar a los habitantes de Israel, se volvieron rivales con los samaritanos, a tal punto que aún en el tiempo del Señor esa rivalidad era efectiva. Los samaritanos y los judíos, nos cuenta el libro de Juan capítulo 4, en el contexto de la historia de la mujer samaritana, eran enemigos naturales ya en esa época. Lo mismo pasaba aquí con Ezequías, ellos eran sus enemigos naturales. ¿Qué más que decir que muchos de ellos no eran creyentes? Pero Ezequías no dejó que eso se interpusiera en su oración intercesora. Él aparentemente decidió perdonarlos, los invitó a su reino e intercedió por ellos. Y este es un punto y un secreto bien importante. Dice Marcos 11:25, que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, no seremos intercesores efectivos si no perdonamos y recibimos el perdón de Dios. Pablo también nos lo dice en la primera carta a Timoteo 2:8. Dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas que tienen una característica: sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Ser cristiano, mis hermanos, significa perdonar lo inexcusable, así como Dios nos perdonó lo inexcusable a cada uno de nosotros. Usted lo puede ver también en Mateo 18 con el hombre que no quería perdonar, al que se le había perdonado mucho y no quería perdonar. Hermanos, sin lugar a dudas, el guardar ira y contienda contra otro en nuestro corazón, y más aún dentro de nuestra familia, con las personas que estamos guiando, con las personas que estamos pastoreando, con sus hijos, con su esposa. El no perdonar se vuelve un obstáculo
en esa acción intercesora. Ezequías, hermano, desechó sus diferencias con los samaritanos, los invitó a su reino e intercedió por ellos. La pregunta es, ¿qué aspectos de contiendas e iras no te permiten tener libertad para interceder por otros? El libro de Pedro, la primera carta, nos lo pone en el caso particular de las esposas. Nos dice que vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y muchas veces las relaciones con nuestras esposas se ven afectadas por nuestra falta de perdón, por nuestra contienda, por nuestra ira. Y aquí explícitamente nos dice que nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces, en ese momento, cuando no hay perdón en el corazón, mis hermanos, la oración o hacer cualquier otra cosa aparentemente para Dios sin perdonar, tal vez tenga fruto, tal vez si usted tiene el don de enseñar, usted puede enseñar grandes verdades con un corazón que no ha perdonado, pero mis hermanos, delante del Señor eso será solo madero, heno y hojarasca. Usted no recibirá ninguna recompensa por ello cuando en su corazón hay rencor contra otro hermano. Creo que todos hemos sido beneficiados con personas que interceden por nosotros. Creo que todos hemos sido beneficiados con tal vez madres, esposas, abuelas, aún hijos que interceden constantemente por nosotros. Mis hermanos, pero nosotros como cabeza de hogar, o usted joven, si en algún momento va a ser cabeza de un hogar, va a ser el pastor de esa pequeña iglesia que es un hogar, no está interesado en la intercesión por sus ovejas, mi hermano, tal vez sus propios esfuerzos nunca serán suficientes. Nunca serán suficientes si no podemos estar sintonizados con la voluntad del Señor en intercesión. El desafío, mis hermanos, es cambiar esas oraciones telegráficas por nuestras propias necesidades generales para descubrir o comenzar a descubrir la bendición, mis queridos hermanos, de ser intercesores. De ser intercesores. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. Y si tal vez usted está en este momento lejos del Señor por alguna circunstancia, la mejor intercesión es pedir perdón delante del Señor. Lamentaciones 5:21 dice que vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. El Señor está abierto, mis hermanos, siempre con las puertas abiertas y podemos volver a Él. Y tal vez alguno de entre nosotros lo que necesite es conocer al Señor y conocer que es un pecador lejos de la voluntad del Señor, separado de Dios por su pecado. Y el Señor ha provisto un intercesor, un mediador, un único y suficiente mediador que es Jesucristo. ¿Qué pide la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tal vez la oración intercesora que usted necesita es recibir al propio Señor Jesús. Yo no lo sé, eso solo lo conoce tal vez usted y el Señor, sin lugar a dudas. Pero podemos estar seguros de que, hermanos, la oración intercesora es una responsabilidad de cada uno de nosotros y debemos sacar y ser diligentes en sacar el tiempo, en ser ordenados y en buscar enfocar nuestras oraciones intercesoras. Mis hermanos, esto era lo que les quería compartir en esta mañana. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su hermosa palabra.
Nuestro Padre Celestial, gracias por este puñado de hombres que tú en esta mañana nos has permitido compartir alrededor de tu palabra aquí en el libro de Crónicas. Te pedimos, Señor, por esta responsabilidad que hoy nos llama la atención de interceder, Señor, de no luchar nuestras guerras y nuestras luchas simplemente con nuestras manos, sino poder, Señor, descansar en someternos a ti, Señor, orando, intercediendo por nuestra propia familia, nuestra propia iglesia, las necesidades, Señor, espirituales, Señor, de nuestros queridos, las necesidades de la misión, Señor, donde hoy muchos necesitan oración para que, Señor, tú estés trabajando en corazones. La necesidad también de que oremos por los perdidos, Señor, cercanos a nosotros y aún los que tal vez no conocemos, Padre. Gracias por el ejemplo de Ezequías que oró, Señor, y vemos su posición de humildad, Señor. Vimos su oración enfocada porque él tenía sensibilidad espiritual. Vimos, Señor, que él fue perseverante en esta y en muchas ocasiones, Señor. Y vimos que él tenía libertad, Señor, al perdonar y no tener una carga ni contra estas personas ni contra nadie, Señor. Y tuvo la libertad de orarte, Señor, y de recibir tu respuesta en el momento justo y adecuado, Padre. Te damos gracias, Señor, y oramos para que por tu Espíritu estas verdades, Señor, queden en nuestra mente y en nuestro corazón y tú las traigas a la memoria, Señor, siempre que las necesitemos, es lo que te pedimos. En el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.